Estamos en el último tema del módulo de estado de situación de la violencia de género en Bolivia y este es titulado Descolonización y despatriarcalización. Para comenzar, podemos repasar el concepto de colonialismo. Para Arturo Escobar es un modelo hegemónico global de poder instaurado desde la conquista, que articula la raza y la labor, espacio y gente de acuerdo a las necesidades del capital y para el beneficio de los blancos europeos. ¿Qué podemos decir del colonialismo? Cuando el colonialismo se ha asentado en esta parte del mundo, especialmente en los territorios que ahora son Bolivia, se ha implementado ideologías foráneas, como el sexo binario. El sexo binario para el colonialismo era simple y llanamente el macho y la hembra. No existían los intersexuados eran considerados animales. Las mujeres eran aquellas que no poseían pene, por lo tanto no tenían poder y no podían participar en el área pública. Ni siquiera en la colonia, cuando nosotros, los seres humanos, en este caso los indígenas, éramos esclavos, ni siquiera en ese espacio éramos considerados igual que los machos, como nos llamaban, ¿no? En el sexo binario. Las mujeres se nos reconocía porque no teníamos pene. Por lo tanto, al no tener pene no teníamos poder y no podíamos participar. Y que también se ha impuesto la hegemonía, la superioridad de una raza frente a la otra. Los indígenas y los afrodescendientes. Las hembras que no eran blancas eran consideradas animales, en el sentido profundo de seres, sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad. Incluso en el capitalismo, donde habían diferencias enormes entre el hombre blanco europeo y los esclavos, que eran los indígenas, dentro de los esclavos todavía había un sector de la población inferior, que eran las mujeres. Desde ya, las mujeres no tenían poder, por lo tanto no podían participar. Pero dentro de estas mujeres también habían diferencias. Habían las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. Frente a esta diferenciación, las mujeres afrodescendientes estaban todavía por debajo de las indígenas. Al no ser mujeres blancas, simplemente eran como animales. Eran consideradas animales porque no tenían las características de la feminidad. No tenían poder, no podían participar, pero además eran consideradas como animales. Imagínense ustedes la situación, como lo decía Flora Tristán, debajo de un hombre oprimido siempre hay otro más oprimido, en este caso su mujer. Hemos hablado mucho de las políticas que nuestro Estado ha implementado y la normativa que ha promulgado en estos últimos años frente a la violencia de género que azota a nuestro país y frente a los altos niveles e índices de mujeres que sufren violencia. Y también seguramente hemos oído bastante el término descolonizar para vivir bien. Y aquí les voy a plantear en las tareas y en las lecturas que ustedes van a encontrar en este módulo, que son las lecturas de apoyo, hay un texto bastante interesante que dice descolonizar y despatriarcalizar. Serán dos conceptos que van de la mano, uno va primero o se superpone al otro. ¿Cómo podemos descolonizar para vivir bien si no despatriarcalizamos para vivir bien? Si vivir bien con el concepto que conocemos en nuestra Constitución Política del Estado, Summa Camaña, es vivir en comunidad, tenemos necesariamente que generar cambios normativos. Se reconoce al Summa Camaña o al principio del vivir bien en el cambio normativo de nuestra Constitución Política del Estado, donde se plantea como un norte el descolonizar. Todas las políticas que el Estado está encauzando van de la mano con el concepto de descolonizar. Todo lo que nos ha traído la colonia, las diferencias, estas hegemonías de poder tienen que desvirtuarse. Por lo tanto, estamos descolonizando. Para ello, entonces, se están diseñando políticas públicas. ¿Y qué debemos tomar en cuenta? Como les decía, es sumamente importante entender que para descolonizar hay que despatriarcalizar. ¿O será que para despatriarcalizar hay que descolonizar? Porque el patriarcado es una cosa aprendida.
pero no podríamos decir que la ha traído la colonia, porque también en el territorio indígena existían diferenciaciones entre las mujeres y los hombres. Pero son dos conceptos que están estructuralmente enraizados en nuestro Estado, en todas las esferas, que debemos descolonizar y despatriarcalizar. Para ello, ¿qué debemos hacer? Si existe la planificación de políticas públicas o normativas, debemos priorizar para esta implementación el enfoque de derechos humanos. ¿Y qué plasma este cuadro? Para que una política pública tenga eficacia y se pueda implementar de forma correcta, útil, debemos tomar en cuenta el enfoque de derechos humanos. ¿Y qué involucra este enfoque? La rendición de cuentas y transparencia. Los estados y otros titulares de deberes deben rendir cuentas en relación con la observancia de los derechos humanos. Si tenemos una ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, si tenemos un reglamento que establece presupuesto para que esta lucha sea efectiva, si tenemos instituciones públicas que apoyan a las mujeres, todas estas instancias que están manejando recursos del Estado, recursos públicos, deben rendir cuentas. Les decía hace un momento, en el tipo de prevención terciaria, nosotros como actores sociales debemos ejercer control social y parte del ejercicio del control social es participar en la rendición de cuentas para que todo el manejo de los recursos públicos sea transparente, tal como lo establece nuestra Constitución Política del Estado. También se debe tomar en cuenta la igualdad y la no discriminación. ¿Qué significa esto? Que debe realizarse un esfuerzo enorme para garantizar que todas las personas se beneficien de estas políticas y de los programas. En este caso, la discriminación positiva que se hace de la mujer respecto al hombre porque no estamos en la igualdad de condiciones. Por ello es que se ha establecido la ley que, a pesar de que la ley se puede aplicar para el caso de violencia cometida en contra de hombres, se titula Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, por el índice superabundante y la diferencia superabundante entre la violencia ejercida contra hombres respecto de la violencia ejercida contra mujeres. Entonces, en este tema, en la igualdad y la no discriminación, para poder implementar una política pública se debe tomar en cuenta que todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad se beneficien de igual manera. En el tema de la participación e inclusión, significa garantizar que todas las personas puedan expresar sus expectativas y opiniones a través de procesos de toma de decisiones. Esto va de la mano con el control social. El control social no simplemente es pedir la rendición de cuentas, es también participar, poder aportar desde tu contexto, desde tu mirada particular. Veíamos en los índices de violencia que ha arrojado el INE el año 2016, el índice más elevado es en la ciudad de La Paz, seguida de Potosí. ¿Qué deberían hacer entonces? Para plasmar una política pública debe ser diferenciada de acuerdo al contexto. Hay políticas públicas territoriales. La gobernación, el gobierno municipal puede generar políticas públicas, puede generar normativa específica y debería hacerlo tomando en cuenta su contexto propio. Para ello, la población es la voz autorizada que puede participar para que se garantice que sus expectativas y opiniones se puedan tomar en cuenta en las decisiones que les involucran. Estos 3 puntos son sumamente importantes para que podamos hablar de la implementación de políticas públicas que sean efectivas y que se puedan después traducir en la disminución no solamente de números estadísticos, sino en la disminución de la inseguridad que las mujeres vivimos en este país. Esperemos que al aplicar este enfoque, que además requiere poner en el centro a la persona y a su dignidad, tener como marco de referencia los estándares internacionales, se desarrollen capacidades de titulares de obligaciones, titulares de derechos, se apliquen los principios de igualdad, de participación, de rendición, se articule a los diferentes sectores con obligaciones y competencias. Que en este paso, que en este proceso, nosotros como ciudadanos podamos participar. Lo importante es que tomemos en cuenta el principio básico. Ustedes en el primer módulo han tocado los derechos humanos y todos estamos completamente convencidos de que los derechos humanos nos pertenecen a todos y a todas. Por lo tanto, en cada actuación, comportamiento, en cada acción que realicemos como ciudadanos y ciudadanas, debemos respetar los derechos humanos de todas y de todos.
más aún de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres. Gracias por la atención que han brindado a este módulo. Como les decía a un principio, ustedes van a tener en la plataforma lecturas de apoyo, van a tener tareas de refuerzo, chats, para que podamos conversar. Obviamente el tiempo de las grabaciones es muy corto para poderles transmitir toda la información que quisieran, pero vamos a estar acompañando todo el módulo para hacer que su conocimiento se amplíe y su compromiso se refuerce. Muchas gracias.